Bueno, tengan muy buenos días, estimados colegas de Global T. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, ¿verdad? Estrategias más confirmaciones. Como todos sabemos, cada persona tiene una estrategia y hay que perfeccionarla día a día. Para esto, entonces, bueno, muchos, por ejemplo, utilizan banda de Bollinger, etcétera, y otros indicadores. En caso mío, yo se lo voy a explicar, yo considero mejor, pero vamos a usar el indicador RSI, el volumen que acá lo ven. En este caso, aquí en el gráfico utilizo solo dos EMA, ya me entienden, la EMA 20 y la EMA 200. Eso va a diferencia de cada quien, ¿verdad? Cada quien elige lo que le gusta. Eh, bueno, voy a hacerles ejemplo primero, porque yo sé que aquí hay personas nuevas, sé que hay personas muy nuevas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, eh, ustedes saben que la estrategia que nosotros tenemos marcar todas las zonas posibles de venta o compra que tenemos, ya sea orden, blog, un pin bar, lo que sea, es lo que vamos a marcar. Entonces, después vamos a tener las otras confirmaciones, ¿verdad? De lo que es divergencia, volumen, y el volumen de parada, entre otros, ¿verdad? Y entre algo otro, por ejemplo, utilizan banda de Bollinger, ya, pero eso es a conciencia de cada quien. Yo no, sí la utilicé, pero no. Y mientras que tanto en la EMA 200 se utiliza siempre, o se les ha dicho siempre, ¿verdad? Operar a favor de la tendencia. Cuando esta EMA, nos vamos a un gráfico de un día, por ejemplo, de- cuando esta EMA, bueno, esa es la conciencia de cada quien, ¿verdad? Cuando esta EMA aquí hizo un cruce por debajo, y vamos a buscar desde que cruza por arriba, también en un gráfico de un día sin necesidad de EMA se ve en qué tendencia estamos, ¿verdad? Ya sea una tendencia alcista o bajista. Entonces, bueno, yo uso esta para no perderme demasiado, la EMA 200, esta morada. Cuando está por debajo, acá por ejemplo, yo busco solo ventas, ya solo ventas, ven. Y ustedes ven, pero también si yo le quito la EMA desde acá a acá, hay que ver que estamos en una tendencia bajista. Y aquí ya la rompió, ya aquí ya la rompió y ahora va a su dirección. Sí. Pero no quiero detenerme mucho ahí. Eh, Voy a hacer los ejemplos porque yo sé que a mí me gusta enseñar con ejemplo y después en el gráfico. Entonces, eh, hacer un ejemplo. Solo son ejemplos. Pongamos que esta es una zona de venta. Es un ejemplo. Entonces, ay, disculpe. Lo voy a poner de rojo porque es una zona de venta. Vamos a simular entonces. Perdón,
Entonces, supongamos que esta es una tendencia así. Siempre vamos a buscar ya que hayan, que, que hayan, por ejemplo, un pico, un alto, perdón, más bajo, perdón, sí, un alto, y luego que llegue otro y lo supere ya. Y luego, mínimo o bajo, probablemente acá hubo otro más abajo, posiblemente, pero para no cansarles el cuento, sí, más o menos. Y vamos a hacer cuenticazo. Acá, pero le puse, acá, esto es un gráfico. Vamos a hacer que este es un gráfico. Ahora, mm, entonces, es un gráfico. Va. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primeramente, acá, cuando el precio haga esto, probablemente, solo es un ejemplo que estoy dando. Ya la estrategia la tenemos, es marcada la zona, un ejemplo. Entonces, eh, cuando el precio haga esto, entonces, acá, voy a hacer algo. Aquí, bueno, no pude hallar la herramienta que tenía acá. Se me perdió la herramienta. Entonces, para no cansarles el cuento, ¿verdad? Ahí me disculpo. Entonces, cuando el precio haga esto, y por ejemplo, vamos a fijar de que en esta parte de acá nos haya dado un volumen, ya, un volumen de parada. Probablemente ni mente le pongamos, ¿por qué? Porque vamos a decir que no ha llegado a nuestra zona, pero ya cuando el precio se acerque a la zona, nos vamos a fijar que en el último pico, en el último máximo, haya dado un volumen de parada. Probablemente este ejemplo haya sido un tipo ranguito. Después del volumen de parada, siempre lo que hace es un ranguito, ya sube, baja, pum, para venir a dar a nuestra zona. Entonces, lamentablemente, para que no se me perdió y si me pongo a eso no termino ahorita. Entonces, en esta zona de acá, nos dio el volumen de parada, un ejemplo. Supongamos que un volumen, ¿por qué tengo esta sombra blanca? Porque a mí estos volúmenes que sobresalen de acá es lo que me interesa. Y no me interesan los volúmenes pequeños, porque hablándolo así en términos, tal vez no es un término adecuado decirlo, pero es el popular dicho que se dice aquí en mi país. Los que entran acá son gatos. Ya me entiendes. ¿A qué me refiero gatos? Son traders muy pequeños. No van a hacer mover el precio, mientras que estos sí son las instituciones, estos volúmenes. Entonces, cuando el precio llegue acá, probablemente ella me dio el volumen, pero ahí yo no entro. Por ejemplo, me puede dar un volumen hasta acá. Ya. Espera.
Probablemente, voy a hacerlo así con ese ejemplo, aunque no se ve tan bien, pero ustedes van. Supongamos que este es el volumen, ya. Aquí me dio el volumen de parada. Pero luego hizo este rango, un ejemplo. No voy a meterme tanto a eso. Después del volumen de parada, el precio siempre baja. ¿Qué es lo que voy a esperar cuando llegue a mi zona? Y que en mi zona mínimo supere el 50% de esa zona, aunque muchas veces solo le doy un besito y cae. Es para una venta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar acá? Acá me dio este volumen. Este volumen de parada. Y acá hizo estos volúmenes. Vamos a poner de ejemplo los volúmenes están ahí. Hizo el volumen de parada, aquí hizo más volumen. Pero de repente, cuando ya llega a mi zona, este volumen, bueno, me salté un poco, pero ahí, bueno, ya les voy a explicar después el resto. Lo voy a dejar marcado porque después me tiende a... Necesito mucho que después se me olvida. No me deja poner. Entonces, ahí. Entonces, ahí tengo esos volúmenes. Después les voy a explicar. Después que lo fijamos que dio el volumen de parada, ahorita no nos metamos a este. Este es el último, la última confirmación. Hace un rango. ¿Qué voy a esperar yo? Voy a esperar acá para. Quiero ver si me están entendiendo lo que estoy. Se escucha mal, chicos. ¿Me escucha? Sí se escucha. Bueno, pues es que ahí me dijeron que no se escucha. Entonces, vamos a ver la diferencia que hay entre el gráfico y nuestro RSI, que es este de acá abajo. Entonces, vamos a hacer que este es nuestro RSI. Entonces, aquí tenemos el gráfico. Ustedes sabrán entenderme. A este es el que le vamos a hacer caso. Ahí está. El gráfico de nuestro RSI. Si ustedes ven acá, en este pico, ¿qué hizo? Es este mismo, un ejemplo. La misma dirección. Y acá vamos a trazar una línea de tendencia. Mientras que acá me está indicando de que el precio no ha superado el precio no ha superado este último mínimo, mientras que acá ya lo superó. Este es el gráfico. ¿Qué se debe a esto? Es que un error es un error en el precio
y en el RSI, por eso siempre vamos a hacerle caso al RSI. Entonces, este es claramente una divergencia. En el gráfico vamos a tener algo así, ¿ves? Pico número 1. Entonces, aquí tenemos el 1 de allí. No. Bueno, supongamos que voy a escribirlo. Entonces, aquí tenemos pico número 1, pico número 2, ahí se ve, aquí igual 1. 1 en la misma dirección de este, pero luego vemos el 2 en el precio, lo llegó a superar, pero en el RSI está para abajo. ¿Qué significa eso? Una clara divergencia entre el precio y en el RSI. Ahora, después que nosotros estamos viendo esto, por ejemplo, supongamos de que había volumen de parada, ya, o sea, de que el precio va llegando acá a nuestra zona, nosotros vimos una clara, el precio de un volumen grande. ¿Qué significa? El precio hizo un pequeño rango. Cuando llegó a nuestra zona, vimos la divergencia, que la puede formar en 5, 3 y 1. Yo, por ejemplo, la veo lo más que sea en 5 y 3. Y el 1 lo ocupo para entrar siempre más preciso. Ojo que también en 1 podemos ver el volumen, ya, el volumen de entrada. Entonces, quiero saber si alguna duda está ahí.
Escríbanme ahí, porfa. O estoy solo. Hola, ¿me escucha? Hola, ¿Me escucha? sí la escuchamos, pero yo estoy apenas empezando y apenas estoy entendiendo. Trato de no Sí, perderme mucho, pero estoy como un poquito desubicada, pero es normal porque apenas estoy ingresando. sí, sí, sí. Entonces, lo importante es que me escuchen. Ahí estamos grabando la clase. Eh, entonces es lo que vamos a ver, ¿verdad? Llegando a nuestra zona, pero anteriormente vimos el volumen de parada en este pico. Ahí en el gráfico lo vamos a ver posiblemente en otra clase porque ya no los dé tiempo. Me gustan los ejemplos y después ir a la práctica. Entonces, en el 2 pico número 2 que llegó a nuestra zona, en el gráfico vamos a tener lo mismo. El número 2 va para abajo. Este es para una venta, ¿verdad? Ya todos deben de saber eso. Bueno, los nuevos, ahí se tienen que poner al tanto en el canal educativo. Entonces, tenemos eso. Luego que me dio el volumen de parada este, ¿qué me voy a fijar yo? Para dar entrada y apretar el gatillo. Pongan mucha atención. Cuando el precio me está haciendo esto, que el precio va por aquí, pero en mi gráfico yo miro que está arriba y ya está en medio de mi zona acá, ¿qué es lo que yo veo? Voy a irme, por ejemplo, acá lo hice en la misma dirección, ¿ves? Ya, acá, misma dirección. Aquí me da el volumen de parada, pero yo me voy a fijar de que el precio hizo estos volúmenes durante el rango que es acá. Cuando el precio me haga un volumen acá, espere, ¿qué me voy a fijar yo? Y me están entendiendo, ¿qué voy con esto? En el precio tenemos que va para arriba en el RSI, que es este de aquí, ¿ves? En esa misma dirección, un ejemplo, que después cuando lo vemos a la práctica, vamos a ver cómo funciona, lo van a detallar, va para abajo. Y también tenemos que ver una posible divergencia, o que cuando el precio dio el volumen de parada, comenzaron unos volúmenes siempre a ir decreciendo. ¿Qué significa esto? De que aquí hubo un volumen de parada, pero de ese volumen de parada el precio bajó, pero ya no hay interés de que grandes traders o las grandes instituciones no tienen ningún interés de que el precio siga subiendo. Entonces, cuando me dé el último volumen, no logra superar este otro. Ya, entonces, ¿qué significa ahí? Que ahí no hay interés de que suba, sino de que el precio baje, ya. A eso voy con el volumen, ya. Por ejemplo, yo en lo personal uso el volumen siempre en claras divergencias, ya. Tiene que haber divergencia, tiene que coincidirme con mi RSI, ya. Por lo general, es un error de sistema que hay. Y obviamente las grandes instituciones odian esto, porque ellos siempre dejan huella. Ya, el volumen es una huella, en el RSI también es una huellas que ellos dejan. Y hemos detectado de esta forma, así, de que cuando el precio va hacia arriba, en el RSI nos indica lo contrario, que el precio ya está a punto de caer, ya. Y el volumen también es importante. Los grandes traders, las grandes instituciones, eh, detestan esto, el volumen, lo detestan, porque son las grandes inyecciones que ellos dejan acá. Entonces, cada volumen es algún trader grande que quiere entrar ya. Y entre ellos también se hacen la guerra ya, el que tiene más plata en juego. Entonces, tiene que dar, después del volumen de parada, perdón, tiene que darme otro volumen de entrada que no lo logre superar, sí, ya. ¿Alguna duda hasta allí?
están entendiendo? Sí, entendí. Aló, Pregunta. Sí, pregunta. la No hay- las divergencias se consideran tanto en el volumen como en el RSI. Exactamente, porque allí nos da el interés que hay ya de que el precio sube. Si este volumen de acá me supera este otro, significa que no hay interés de que el precio baje. Ya. Entonces el precio va a seguir, probablemente baje, pero va a seguir con su tendencia. Respondí su Esa pregunta. zona, sí, esa zona roja que está ¿Ah? arriba, esa ¿Ah? zona roja que está arriba, la zona Ajá. roja de arriba, ¿Sí? ¿cómo tú la consideras que es una zona operativa? ¿Cuántos días tiene de estar usted? No he entrado a otro Zoom. ¿Cuánto tiempo llevas en la comunidad ya? Varios días. Probablemente te has perdido de las clases y no has visto, por ejemplo, supongamos que aquí haya habido un patrón, sea pin-bar o un orden block. Aquí lo que estoy haciendo son ejemplos nada más. Siempre cuando el precio toque nuestra zona, nos vamos a fijar en el RSI y vamos a ver el volumen. Si hubo volumen comprador o volumen vendedor ya. Esta zona que yo le marqué acá, le respondo al amigo ahí, es como que digamos un ejemplo de que fuera un orden block, una zona marcada, pues. Y solo es el ejemplo ya. ¿Me entendió, amigo? Sí. Bien, Entonces, gracias. bueno. Entonces ya sabemos. En el RSI vamos a ver lo contrario del gráfico ya. En el gráfico va para arriba, para venta, y en el RSI va para abajo. Y también el volumen, después del volumen de parada, vaya decreciendo un poco. Entonces, ¿qué significa? De que no hay interés comprador. Ya. ¿Alguna pregunta? Voy a pasar al ejemplo de las compras ahora. Yo siempre uso el volumen. ¿Ah? En el RSI tiene que sobrepasar siempre la línea 70. ¿Cómo dice? En el RSI, o puede estar dentro de los 70. ¿Cómo? No te estoy escuchando. En el RSI tiene que sobrepasar esa línea. Hay una línea que marca 70, 30, ¿no ve? Exactamente, Me amigo, así refiero es. que sobrepasar el número 70. Tiene que estar pasada la línea del 30 o el 70. Ya creo que algunos saben de que eso es Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo solo es un ejemplo. Ya, cuando vayamos en otra clase, creo que es el martes, la otra semana, ya les voy a explicar ya con el gráfico completo, las velas y todo, cómo es que tiene que estar la línea de acá del 30. Ya, la del 30 es esta, la del 70 es esta. Tiene que estar sobrepasada, ¿verdad? Aquí lo que estoy haciendo es un ejemplo, ¿verdad? Entre el gráfico y el RSI y el volumen, ¿verdad? Una pregunta para pasar al siguiente ejemplo. En la otra clase vamos a ver ya esto, probablemente en el gráfico, ¿ya? Les voy a explicar hasta dónde tiene que ser, por ejemplo, un aproximado del RSI. Yo siempre no opero cuando el RSI le da un beso a la raya del 70. Siempre espero de que suba más, porque entre más sube, lo dejo que baje. El pico de la divergencia, el pico número 2 me lo va a dar bien bonito. El precio llega y solo ves acá, no me va a dar clara la siguiente divergencia. Y eso lo voy a explicar en la otra clase, ¿verdad? Está bien. ¿Ah?
Está bien. Entonces, este es un ejemplo para compra. Entonces, acá tenemos una tendencia bajista, acá, este bajo, y este bajo cada vez más bajo. Entonces, este es el gráfico. De acá. Acá. Entonces, aquí tenemos el gráfico y por esta parte voy a hacer el RSI.
Entonces, aquí tenemos aquí tenemos esperen que la tengo de color.